El calzado es el producto final de una larga cadena de valor que involucra muchos procesos. Las personas que intervienen en la concepción y fabricación del calzado, como el productor de materia prima, el modelista, el fabricante y el empresario, deben hacer lo posible para que el calzado tenga características no solo de protección, sino de confort y belleza. El diseño es el inicio del proceso de la fabricación del calzado, en el cual se define el tipo de producto que se va a desarrollar partiendo de la horma, el molde en forma de pie que se utiliza como base para el diseño. Una vez definidas las necesidades del usuario y el modelo a fabricar, se da inicio al proceso de fabricación. A continuación, veremos de qué se trata. El patrón inicial del proceso es la operación de forrar o enmascarar la horma en cinta u otro material, con el fin de tener una base sobre la cual trabajar los modelos. Esta labor se debe repetir tantas veces como se cambie de horma y su importancia radica en que realizada correctamente ofrecerá la garantía de un buen aspecto. La cinta debe quedar ubicada en una sola cara, sin arrugas y en un ángulo de 45 grados respecto a la horma para que el modelado quede perfecto, tal cual como se muestra en las imágenes. Con el fin de que el molde ya elaborado cumpla con las especificaciones y precisiones para realizar un buen montaje de calzado, se deben realizar correcciones al patrón inicial, recortando el material sobrante para que al retirar el enmascarado no surjan inconvenientes y el proceso se torne mucho más sencillo. Después de realizado un perfecto enmascarado de la horma, se procede a dibujar puntos y líneas guía que sirven de parámetro para el desarrollo del modelo. Efectuado este proceso, el diseño de calzado a fabricar se debe plasmar en la horma para luego proceder a despiezar y sacar los diferentes moldes, tratando así de ubicar los detalles completos para saber qué partes se deben recortar y qué moldes se van a utilizar. Efectuadas las operaciones anteriores, se procede a separar los perfiles, desprendiéndolos y pegándolos sobre una cartulina con el fin de lograr el molde básico, en el cual se deben enmarcar con toda claridad las diferentes partes que conforman el modelo. Tratando siempre de que el modelo bidimensional quede lo más perfecto posible, pues desde este punto depende una buena fabricación y sobre todo un buen despiece de partes en la obtención de moldes. De nuevo, detalles del diseño del calzado se empiezan a mejorar y las partes son resaltadas para precisar especificaciones antes de realizar el modelaje. Este proceso creativo es ajustado a gusto o en tal caso a exigencia del mercado, generando así las tendencias de moda a imponer en ciertas temporadas del año. El siguiente paso consiste en despiezar cada una de las partes, obteniendo poco a poco los moldes iniciales de cada una de las piezas para lograr una muestra inicial, como se puede apreciar en las imágenes. Se debe tener en cuenta que ciertas piezas, antes de recortarlas, llevan los aumentos de montar una pieza sobre otra durante el proceso de guarnecida y costura de partes, obteniendo así un despiece de partes que son conocidas como moldes. Así, los moldes estarán listos para el proceso de corte. En este proceso se da a la piel la misma forma de las piezas patrones. El corte de materiales se puede realizar por corte manual o a través de máquinas diseñadas llamadas troqueladoras, las cuales trabajan mediante el golpe que se da a los patrones afilados cortando el material. El personal calificado para esta operación conoce perfectamente la calidad y las propiedades del material, por lo que saben la ubicación correcta del mismo y dónde se debe cortar las diferentes partes. Una vez realizado el corte para proporcionar buenos rendimientos en la producción del producto, se hace un control de calidad, en el cual se realiza una revisión de piezas troqueladas.
El operario realiza un conteo de partes y las organiza separándolas para los diferentes procesos que continúan en la cadena de producción. Antes de pasar al proceso de costura, se realiza una operación intermedia llamada desbaste. Como algunas piezas que forman el corte van cosidas, pegadas y en algunos casos dobladas, es necesario rebajar los bordes de estas para que al armar y montar el zapato no se noten dichas uniones. Este proceso se hace a través de una máquina desbastadora de campana, la cual permite mediante un sencillo mando manual desbastar el borde de las piezas. El siguiente paso dentro de la fabricación es el proceso en el cual, por medio de hilos y pegantes, se efectúa la unión de piezas resultantes del corte. Este proceso se conoce como guarnición de cortes o costura y se realiza empleando maquinaria de costura especializada. La secuencia operacional requerida en este proceso depende del modelo que haya sido desarrollado. Por esta razón, es tal vez la parte de fabricación más difícil de estandarizar y por lo tanto los niveles de productividad son muy bajos. Para ello, se realizan organizaciones casi básicas, en cadena y en módulos. Sin embargo, es posible nombrar las operaciones básicas como aplicación de pegante y doblado de piezas, forrado de plantillas, cosido de talón y forro, armado de piezas, cosido de piezas armadas, corte de forro y perforado. Una vez armadas y cosidas estas partes, el corte toma forma y estará listo para ser montado o calzado a la horma. Cabe resaltar que un operario realiza control de calidad, enumera, cuenta y marca las piezas listas por talla y modelo para el montaje y ensuelado. Para calzado con talón, el siguiente paso dentro del proceso es el preformado de contrafuertes a calor y frío, quien se encarga de dar el soporte estructural al zapato. Los cortes guarnecidos son ubicados en una máquina de vapor que permite al material mejorar características de elongación para tomar la forma que se les dé. Después de estos cortes, pasan a máquinas preformadoras de contrafuertes para darle estructura al zapato y así agilizar el proceso de modelado. Mientras tanto, en otro punto del proceso, un operario se encarga de marcar las plantillas forradas y cosidas para ubicar con facilidad los elementos desbastados en el proceso de montaje. A su vez, perfora y ubica las capelladas. Provisionalmente y por medio de puntillas se fija la plantilla estructural que servirá como base para el montaje a la cara plantar de la horma. Las plantillas deberán quedar perfectamente coincidentes con el borde de todo el contorno de la horma, evitando sobrantes e imperfecciones. En este punto se aplica pegante al borde del corte y a la plantilla para proceder a montarse sobre la horma. Se verifica que el corte guarde simetría y se procede a precisar. El objetivo es garantizar el ajuste adecuado y necesario para recibir la suela y facilitar el cardado del zapato. El proceso se realiza con una pinza de zapatería, estirando el corte hacia el sentido del montaje y fijando el corte a la plantilla. Una vez el zapato esté ajustado perfectamente, estará listo para colocarle la suela. Para ello, se requiere de un paso previo conocido como cardado, que consiste en abrir el poro del material en la zona de montado y al borde de la plantilla, garantizando así una óptima penetración del pegante. Realizado este proceso, se procede a la aplicación de pegante tanto en el zapato montado como en la suela. Algunos tipos de pegue requieren de la aplicación de 2 manos de pegante. En estos casos, es importante respetar los tiempos entre capa y capa, al igual que el tiempo abierto especificado. La concentración y el profesionalismo en la ejecución de esta operación es un factor crítico de éxito para lograr una buena calidad de los productos. Un proceso de pegue nunca podrá ser tomado a la ligera, puesto que puede traer consecuencias costosas para la empresa.
Un proceso complementario a la ensuelada, que viene siendo incorporada cada vez con mayor frecuencia, es el enfriamiento, con el cual se persigue que los pegantes utilizados adquieran su fuerza final más rápidamente y brindar así una mayor garantía en el momento de descalzar el zapato. Esta máquina enfriadora está dotada de una banda transportadora para ubicar el zapato y, por el extremo de salida, es esperado por un operario, el cual se encarga de ajustar la suela al zapato montado y ejerce presión sobre la misma para ser introducida a una pegadora neumática de suelas del tipo bolsa. Ubicar el zapato montado y con suela en la pegadora neumática de suela del tipo bolsa es el paso final del proceso de fabricación. Esta máquina ejerce presión en el calzado para lograr ajustar la suela y que no se despegue con facilidad. Los operarios se encargan de introducir el zapato, esperar que se realice el proceso, retirar el zapato de la maquinaria, pasándolo por otra banda transportadora del enfriador y estabilizador para después del proceso de ensuelado proceder a descalzar el zapato terminado. En algunos casos se debe realizar el proceso de maqueado, que consiste en coser la suela del zapato. Este proceso es aplicado a calzados que requieren de alta resistencia y se lleva a cabo a través de maquinaria especializada llamada maquey. El paso final del proceso de fabricación es el terminado o finisaje. Esta es una de las secciones más importantes, pues es donde se establece el resultado final. El zapato es limpiado perfectamente, retirándole los excedentes de pegante que puedan haber quedado en los empates de las diferentes piezas, al igual que otras manchas y polvos. El acabado y maquillaje son operaciones que tienen como objetivo resaltar las características más destacadas de la piel. Se trata de que el aspecto conseguido llame la atención de los usuarios. Finalmente, y para cerrar este proceso, se realiza una última revisión y se procede a empacar en cajas individuales con el diseño de la empresa, marcar con referencia indicada y llevar a la zona de embalaje. Los operarios de esta zona organizan por tallas, colores y estilos y ubican en cajas de embalaje con numeración, referencia y color para apilar las cajas y llevarlas a la zona de despacho, para que llegue finalmente a mano de los usuarios y puedan disfrutar de un producto totalmente elaborado y fabricado con la mejor mano de obra y de una excelente calidad.